Bienvenidos a otro vídeo de Cláusula Win. Esta vez he querido recopilar un poco las preguntas más frecuentes, habituales, que nos hacen nuestros clientes o la gente que nos contacta, relativas a gastos hipotecarios. Porque la verdad, sobre todo una de ellas, se repite mucho y es la que está dando lugar a que últimamente tengamos una avalancha de reclamaciones sobre gastos hipotecarios. Así que sin más entro a esa primera pregunta, muy habitual, y es el plazo para reclamar, porque está en la idea, la creencia de que el plazo termina el 23 de enero de 2024. Decir, nada, dentro de un poco más de un mes. Y tengo que decir que eso no es así. Actualmente no hay un plazo de prescripción definido, ¿vale? Previamente hablar de por qué no existe ese plazo de prescripción, un poco para que entendáis. La prescripción es el límite que establece la ley, establecen las normas, para poder reclamar, en este caso demandar una pretensión o una solicitud ante un juzgado. Es decir, hay unos plazos porque si no eso crearía una inseguridad jurídica. Es decir, desde que se produce un hecho hasta que reclamamos, pues hay un plazo, que es el plazo de prescripción, porque si no, como digo, estaríamos en la tesitura de que, por ejemplo, de un hecho ocurrido hace 80 años, pues podríamos encontrarnos con una demanda por ese hecho. Y por tanto la ley pues pone límites a ese ejercicio o a ese derecho que tenemos para demandar o para reclamar. Entonces, en este caso tenéis que saber que en gastos hipotecarios, cuando se reclaman en una demanda judicialmente la devolución de los gastos hipotecarios, realmente hacemos dos peticiones al juez. Por un lado le decimos que la cláusula de nuestra escritura, por eso es importante que se aporte la escritura en la demanda, ahora hablaremos de eso, que se anule la cláusula de la escritura que habla de los gastos hipotecarios y que se anule porque es una cláusula que de forma indiscriminada, es decir, sin un reparto, por lo menos un reparto equitativo, se impone en todos esos gastos al cliente, al consumidor, notario, registro, gestoría y tasación. Es decir, el banco no paga nada, o si paga algo, ahora veremos eso también, pues paga muy poquito. Entonces, por un lado, esa solicitud de que se declare nula la cláusula no está sometida a un plazo de prescripción. Esto es una de las excepciones a lo que hemos dicho anteriormente, es decir, no habría un plazo. En cualquier momento, una cláusula nula del pleno derecho se puede atacar judicialmente. Ahí no hay sometimiento a plazo alguno. Lo que podría estar sometido a plazo de prescripción es la restitución de la cantidad que le pedimos en base a esa nulidad de la cláusula. ¿Vale? Y esto es un poco lo que está en la palestra ahora mismo, es decir, no hay plazo definido. Entonces, ¿por qué se habla tanto de ese plazo del 23 de enero de 2024? Pues bien, porque el Tribunal Supremo ha planteado al Tribunal de Justicia Europeo preguntas sobre esto, sobre la prescripción en la restitución de cantidades de gastos hipotecarios. Y plantea tres escenarios. El primero de ellos es decir, pues que prácticamente no haya plazo de prescripción, porque ese plazo computaría desde que el juez en un juicio declara la nulidad de la cláusula, y como hemos dicho, para la nulidad de la cláusula no hay plazo. Es decir, este sería el mejor de los escenarios. Luego hay un escenario, digamos, intermedio, que es que el plazo empezaría a contar, el plazo de prescripción, que no lo he dicho, sería de 5 años, desde julio del 2020, que fue cuando se dictó una de las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo sobre gastos hipotecarios y sobre una posible prescripción. Julio de 2020. Por lo tanto, 5 años desde julio de 2020, pues el plazo terminaría en julio del año 2025. Y el tercer escenario que plantea el Tribunal Supremo, que sería el peor de ellos, sería si ese plazo podría empezar, ese plazo de 5 años, a computar desde el 23 de enero del 2019. 23 de enero de 2019, que fueron una de las sentencias que fijaron doctrina en el Tribunal Supremo sobre gastos hipotecarios, y por lo tanto del 19, enero del 19, terminaría el plazo en enero del 24. ¿Vale? Pero actualmente no se ha definido cuál es el plazo o cuál de esos tres escenarios es el que va a ser el válido al final, el que va a acoger el Tribunal Supremo. No se sabe todavía. Por lo tanto, actualmente no hay plazo de prescripción.
Además es que hay otra cuestión prejudicial que elevó el juzgado de primera instancia número 20 de Barcelona y a Europa. El juicio de esta cuestión prejudicial fue el pasado 19 de octubre y todavía no hay sentencia, lo cual me parece rarísimo. Y creo que no hay sentencia porque me parece, o pienso yo, que van a acumular las dos cuestiones prejudiciales. ¿Vale? La de Barcelona básicamente es lo mismo, es decir, si no hay plazo o si hay un plazo, pregunta básicamente lo mismo que el Tribunal Supremo sobre el plazo de prescripción. ¿Vale? Como digo, ya se celebró vista el 19 de octubre de este año 23, el mes pasado, y todavía no hay sentencia, porque pienso que van a acumular las dos cuestiones prejudiciales y se resolverán conjuntamente. Bien. Por lo tanto, no hay plazo de prescripción. Bien, lo que pasa es que hay una cosa que tenéis que saber, y es que los plazos de prescripción, según dice la ley, se interrumpen, ¿vale? Esto de interrumpir, más que interrumpir, se reinician. Por lo tanto, aunque nos pongamos en el peor de los escenarios, que yo creo que no va a ser, hago aquí un inciso, porque no creo que sea tan cruel el Tribunal de Justicia Europeo, porque siempre además suele ser muy pro consumidor, muy a favor del consumidor, no creo que dicte una sentencia el mes que viene, en diciembre de este año 2023, diciendo que en enero se ha acabado el plazo. Es decir, sería muy radical y muy cruel. No creo que haga eso el Tribunal de Justicia Europeo. Por tanto, yo creo que descarto ya el escenario de los tres que hay, el peor, que es el del 23 de enero del 2024. Bien, pero lo que iba, es muy sencillo reiniciar este plazo y que vuelva otra vez a empezar el plazo de 5 años. Es decir, imaginaos que el plazo se acaba el 23 de enero del 2024. Bien, si yo presento una reclamación amistosa al banco hoy que estamos el día 23 de noviembre de 2023, empezaría hoy a contar otra vez ese plazo de 5 años. Es decir, que pasaríamos del 2023 al año 2028. Por lo tanto, es muy sencillo. Pensemos demandar o no pensemos demandar, enviar una reclamación previa a la entidad bancaria, una reclamación amistosa, con lo cual reiniciamos, la ley se llama interrumpir, pero reiniciamos, vuelve a contar ese plazo de 5 años. Por lo tanto, es algo que debéis hacer, lo he dicho en muchos vídeos, reclamar, aunque no penséis demandar de momento, pero por lo menos no perdáis la oportunidad, es decir, que el plazo se reinicie, que volváis a tener ese colchón de 5 años. Bien, para facilitar esta tarea, es decir, nosotros ya sabéis que en nuestras reclamaciones empezamos en nuestro proceso con esa reclamación previa, la hacemos gratuitamente al cliente, sin coste alguno. Le hacemos la reclamación previa y si pagan al cliente con esa reclamación previa no cobramos nada. El cliente se lleva su dinero y ya está. Aquí se acabó el proceso. Bien, pero hay gente que no quiere, pues todavía, como digo, no quiere demandar, no quiere meterse en abogados. Lo que he hecho para facilitar un poco la tarea de no perder esa oportunidad es que, aquí lo veis, he creado yo una plantilla, la he programado yo mismo, en nuestra página web, entrando aquí lo veis, clausulawin.com/reclama, y aparece un generador de reclamación de gastos hipotecarios, ¿vale? Un poco para facilitar esa tarea de reclamar y no perder la oportunidad. Simplemente poniendo aquí el nombre del cliente, vamos aquí a rellenarlo para que lo veáis en un momentito, que es muy sencillo. Antonio, nombre inventado, DNI, cualquiera, la dirección, cualquier dirección, código postal, un teléfono, ponemos un teléfono, nuestro correo electrónico, porque vamos para facilitar un poco la tarea, enviarla por correo electrónico. ¿Vale? Pondremos nuestro correo electrónico personal, nombre del banco, por ejemplo, Banco Santander. Y luego, para facilitar esta tarea de enviar la reclamación, he cogido y he puesto aquí los correos electrónicos de los bancos más habituales, ¿vale? Por ejemplo, aquí he puesto Banco Santander, pues aquí tenemos su correo, santanderreclamaciones@gruposantander.es. Si no fuese ninguno de los anteriores, porque hemos elegido un banco en el que no hay correo, pues ponemos aquí la dirección de correo del banco, ¿vale? Que la podemos verificar en la página web de la entidad bancaria en su apartado de atención al cliente. Fecha del préstamo, muy importante, por ejemplo, 3 de mayo
del año 2000 y la fecha de reclamación, pues a de hoy mismo, 23 de noviembre de 2023. Le damos a generar reclamación, ¿vale? Aquí no recogemos ningún dato, simplemente, como digo, esto lo he hecho yo, lo he programado yo, para que genere un documento en Word con la reclamación ya hecha, con vuestros datos y dirigida a la entidad bancaria. ¿Vale? Ya abrimos la reclamación y, bueno, pues la podéis imprimirla, firmarla, escanearla, que quizás sea más tedioso, o simplemente pues incorporar vuestra firma aquí al final del documento. Podéis incorporar vuestra firma y aquí veis que ya lleva el correo electrónico para que la enviéis a esa dirección de correo de email de la entidad bancaria. Aquí aparecen vuestros datos, vuestro teléfono, vuestro email y la reclamación que hay que hacerle para interrumpir esa prescripción, ¿vale? Además, si lo queréis hacer más sencillo, podéis incluso copiar el texto, lo copiáis así tal cual, lo copiáis, lo pegáis en un correo electrónico, en vuestro cliente de correo electrónico, Gmail, Outlook, lo que utilicéis, Hotmail, y lo enviáis a esta dirección con este texto que habéis copiado y ya está. ¿Vale? E interrumpís el plazo de prescripción. ¿Vale? Actualmente, bueno, pues parece que las entidades están contestando, enviando simplemente la reclamación por correo electrónico. ¿Vale? Nosotros lo hacemos por burofax electrónico, ¿vale? Y como digo, totalmente gratuito, por un poco para asegurar la recepción por si luego hay que demandar. ¿Vale? Pero como digo, así valdría. ¿Vale? Enviándolo por correo electrónico a la dirección de email de atención al cliente de la entidad bancaria, ¿vale? Esto es muy importante, interrumpir la prescripción, ¿vale? Independientemente del plazo que sea, si acaba en enero, si no acaba, si enviáis esto ya tenéis 5 años. Y además, cuando falten un día para esos 5 años, podéis otra vez enviar otro burofax y otros 5 años, de manera que la prescripción se puede interrumpir indefinidamente, ¿vale? Siempre que lo hagamos dentro del plazo de esos 5 años. Bien, pues bueno, aclarada esta cuestión, paso a la pregunta, a la siguiente pregunta. Es decir, ¿se pueden reclamar todas las hipotecas? Es decir, porque hay distintos tipos de hipoteca, hay sus subrogaciones, hay innovaciones, hay cancelaciones. Bueno, pues bien, se pueden reclamar pues prácticamente todas las hipotecas hasta sin problema ninguno, sin fecha de antigüedad, es decir, hemos reclamado nosotros hipotecas del año 80 y pico, en pesetas por supuesto, y sin problema, hipotecas normales y corrientes, préstamos hipotecarios hasta el año 2016 más o menos, sin problema. Una cosa importantísima es que tenéis que tener la condición de consumidor, es decir, una hipoteca, un préstamo de un empresario, de un profesional, de un autónomo que ha dedicado esa hipoteca a algo relacionado con su actividad, pues a la compra de un local, a la compra de material para su negocio, a la compra de una nave, a la compra de un vehículo industrial. Eso no valdría, ¿vale? Hay que ser consumidor y usuario, lo más habitual. La compra de mi vivienda habitual, la compra de una segunda vivienda, la reforma de una vivienda, o aquí no sé, va a comprar un piso en subasta y he tenido que sacar un préstamo para comprar ese piso que es una vivienda mía o que va a constituir una vivienda mía, ¿vale? Consumidor. Siempre ajeno a una actividad profesional o empresarial, ¿vale? Eso es sagrado, ¿vale? Si no, es un suicidio. No podemos demandar porque aquí se trata de cláusulas abusivas y de ley de consumidores y usuarios. Por tanto, si no somos consumidores y usuarios, no podemos demandar, o por lo menos por esta vía. Da igual que además que el préstamo sea de VPO, ¿vale? Eso también da igual, que también se los pregunta mucho. Bien, problemas, escrituras problemáticas, las subrogaciones de deudor, es decir, cuando nosotros nos subrogamos en el préstamo de la promotora, ¿vale? En este caso, si la subrogación es pura, es decir, el promotor tenía un préstamo de su promoción de viviendas y nos subrogamos en ese préstamo sin ninguna modificación, sin ampliarlo, sin innovarlo. Bien, es una subrogación pura, con cambio de deudor, es decir, cambia la persona que debe el préstamo, nosotros como cliente. Ahí no podemos reclamar, ¿vale? Porque lo que se reclaman son los gastos de constitución de hipoteca, y una subrogación pura no constituimos nada nuevo, sino que ya había una escritura, un préstamo preconstituido, el del promotor ya constituido, en vigor, en curso, en el cual nosotros nos metemos, tomamos la nueva posición de prestatario. Por lo tanto, ahí como ya hay un préstamo, no es una constitución de préstamo, no podemos reclamar.
Ahora bien, hay subrogaciones en las que veréis en la escritura que pone subrogación con ampliación o subrogación con novación, o las dos cosas, subrogación con ampliación y con novación. Bien, pues en ese caso se puede reclamar la parte de gastos hipotecarios que corresponde a la ampliación o que corresponden a la novación. ¿Vale? Esto, bueno, es un poco más complicado, pero también lo hacemos. Es decir, hay que ver las facturas, notario, registro, gestoría, lo que corresponde a cada concepto. Es decir, el concepto de ampliación e innovación, pues se puede reclamar. ¿Vale? Ojo que también hay escrituras en las que pone subrogación y nada más, y luego resulta que al leerla nos encontramos en que también contiene una novación. Por lo tanto, en este caso, yo aconsejo que se nos envíe la escritura y nosotros, sin coste alguno, hacemos un estudio. Incluso hacemos un cuadro con las cantidades a recuperar y examinamos si es una subrogación en este caso, si se puede reclamar. Bien, cancelaciones, nada. Cancelación de hipoteca, ya ha dicho el Supremo que no podemos reclamar esos gastos hipotecarios. Bien, luego he dicho que hipotecas hasta el 2016 más o menos, que ya 17 sin problema. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Bien, porque a partir de ese año, 2016-17, como ya había mucha demanda de gastos hipotecarios y la cuestión estaba clara, pues ya se empezó a generalizar por parte de los bancos en hacer cierto reparto. Es decir, lo más normal es que el banco únicamente pues pagara el registro de la propiedad, ¿vale? Y el resto el cliente. Entonces hay juzgados que dicen, bueno, como aquí hay cierto reparto, ya no es una atribución de forma indiscriminada al consumidor. Y como hay cierto reparto, la cláusula no es abusiva. Bueno, eso dicen algunos juzgados, otros no. Por ejemplo, tengo una sentencia reciente de esta semana pasada, que creo que está ya colgada en nuestro blog, de Málaga, de reparto, y que el juez con razón entiende que dice, bueno, aunque haya cierto reparto, el reparto no es equitativo. Y ya conociendo cómo es la jurisprudencia habla de qué gastos puede recuperar, que ahora hablaremos de ellos, el consumidor. Si esos gastos te los atribuyen a ti, aunque haya cierto reparto, pues tú no los aceptarías en una negociación individualizada. No aceptarías, por ejemplo, el notario íntegramente sabiendo que la mitad del notario le corresponde al banco. Por lo tanto, la cláusula es abusiva porque pienso que sigue habiendo un desequilibrio y que, como digo, en esta sentencia, el consumidor en una negociación individualizada, conociendo ese reparto, nunca habría aceptado, hubiera siempre ido a por un reparto equitativo conforme dicta la jurisprudencia. ¿Vale? Entonces, esas hipotecas suelen ser más problemáticas, pero bueno, nosotros en principio pues las estamos reclamando, ¿vale? A menos que sepamos que van a un juzgado muy concreto y que ese juzgado va a decir que no, ¿vale? Pero bueno, por regla general las estamos reclamando. Bien, y ya a partir de junio del 2019 no se pueden reclamar, porque ya la nueva ley de crédito inmobiliario de 15 de marzo de 2019 entró en vigor a los 3 meses, marzo, abril, mayo, junio, y a partir de junio del 2019 la ley establece ya un reparto. Entonces ya como es un reparto establecido por ley, ya no se pueden reclamar. Hipotecas a partir de junio del 2019 no se pueden reclamar. Bien. Pasamos a lo siguiente, ¿vale? Hemos hablado del plazo, de si se pueden reclamar todas las hipotecas y quién puede reclamar. ¿Por qué digo quién puede reclamar? ¿Por qué? Porque bueno, las hipotecas suelen tener 2 prestatarios, es lo habitual, pues una pareja, un matrimonio, pues puede reclamar cualquiera de los 2. No hace falta que sean los 2. Luego, pregunta que se nos hace mucho. Bueno, pues nos hemos separado y al final me he quedado yo pagando la hipoteca. ¿Puedo reclamar yo? Sí, puede reclamar cualquiera de los 2, aunque se hayan separado, divorciado los prestatarios. Cualquiera de los 2 puede reclamar. Esto ya es algo que ha establecido el Tribunal Supremo. Y esto es porque el Tribunal Supremo entiende que lo que la hipoteca constituye una especie de comunidad que engloba a esos 2 prestatarios y cualquiera de ellos puede reclamar porque es en beneficio de esa comunidad. ¿Vale? Si reclama uno, pues después ya queda, digamos, en su criterio si reparte con el otro prestatario lo que ha recuperado. Es decir, hace poco me llegó una consulta y en el que uno de los prestatarios se había separado y se había, digamos, adjudicado el pago de la hipoteca. Pues bueno, entiendo que si te has adjudicado tú la hipoteca, pues que te quedes tú con los gastos hipotecarios. Pero eso ya, como digo, queda en cada uno. ¿Vale? Entonces, bueno, puede demandar solo uno de los prestatarios, ¿vale? No hace falta que demanden los 2.
Bien, seguimos. ¿Cuánto puedo reclamar o cuánto puedo recuperar? Claro, que es la pregunta del millón. Como digo, nosotros siempre que nos entra un cliente, lo primero que hacemos es hacerle un cálculo de las cantidades a recuperar, para que vea lo que puede recuperar y si le interesa o no. ¿Cuánto puedo recuperar? Pues es que depende de muchas circunstancias. Depende, bueno, lo primero, de si tenemos todas las facturas, porque claro, a veces hay clientes que pues, les falta la del notario, ahora hablaremos de cómo se podrían conseguir, o le falta la del registro, le falta la gestoría, y bueno, pues claro, si tenemos menos facturas, pues menos podemos conseguir. Aquí, por ejemplo, tengo unos cálculos recientes, ¿vale? Que el cliente le hice el cálculo, 1.411,86 euros, aquí tengo otro cliente, 1.782,45 euros, aquí otro cliente, 1.759,52 euros, 1.106,05. Vale, pues así, más o menos, una media. Vamos a poner entre la más baja 1.100 euros, 1.700 euros, pues llega hasta 2.000, 2.000 y pico, depende de muchos factores. Es decir, si tenemos todas las facturas, ¿qué se reclama? ¿Qué puedo recuperar? Pues el 50% de la factura del notario. Siempre me estoy refiriendo al préstamo hipotecario, no a la compraventa, ¿vale? Porque normalmente, si el mismo día hacemos las dos operaciones, compraventa y préstamo, tenemos dos escrituras, la de compraventa y la de préstamo, y hemos pagado facturas por las dos, las facturas notario, registro, gestoría de la compraventa y las facturas de notario, registro, gestoría y tasación de la hipoteca. Pues solo son las de la hipoteca las que podemos reclamar. 50% del notario relativo a la escritura de hipoteca y 100% del registro, gestoría y tasación. Y los intereses legales, muy importante. Nuestros cálculos, hacemos el cálculo con los intereses legales. Muy importante porque cuanto más antigua es la hipoteca, más intereses legales, ¿vale? Entonces, depende de factores, ¿vale? Pero ya os he dicho lo que ronda las cantidades, ¿vale? Si tenemos todas las facturas, también el importe de la hipoteca, claro, hipotecas más altas, pues se ha pagado más folios, se paga más al notario, se paga más al registro y, por ejemplo, hay escrituras en las que se ponen como garantía varias viviendas. Entonces tenemos varias notas en el registro de la propiedad. Entonces, si las fincas hipotecadas, las fincas que se ponen como garantía son varias, pues todavía más podemos recuperar, ¿vale? Los intereses, ¿cómo se reclaman los intereses? Porque nos preguntan mucho. Bueno, pues yo tengo mi propia aplicación de cálculo de intereses programada por mí, pero bueno, si ponéis en internet cálculo de intereses, es muy sencillo. Tenéis que poner fecha inicial, que cogéis la factura, por ejemplo, del notario, que es el 50%, ponéis la fecha que aparece en la factura del notario o la del registro, que es la fecha inicial, y fecha final, pues la fecha en la que vas a hacer el cálculo, pues la fecha de hoy, 23 de noviembre, ¿vale? Fecha inicial y fecha de final, y luego el importe. Y le das a calcular y te aparecen los intereses correspondientes, ¿vale? Muy sencillo de calcular. Bien, otra pregunta, reclamar solo los intereses. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos bancos, ¿vale? Por ejemplo, CaixaBank, son muy listos y lo que hacen es, primero marean al cliente diciendo, vale, envíame las facturas, hacemos la reclamación previa y dicen, bueno, envíame las facturas para ver si te devuelvo o no. Y luego contestan, ¿vale? A veces dicen que no te devuelvo porque ha prescrito, es decir, bueno, si ha prescrito, ¿para qué no me lo dices antes? Porque ya sabías la fecha de la escritura, pero en fin. Y luego, pues la otra contestación que hace CaixaBank es decir, bueno, pues te devuelvo con muchas pegas, porque a veces dicen esta factura no la veo bien, esta no me vale, o aquí no se aporta la factura, es una nota con un resumen de gastos, es decir, tonterías, porque al final en un juicio esas cosas sí que valen. Y bueno, lo que hace CaixaBank es que cuando devuelve sin los intereses legales. Entonces, ¿podemos reclamar solo los intereses legales? Sí, por supuesto, y lo hago, y muchas veces, porque me da mucha rabia. CaixaBank, por ejemplo, se piensa que el cliente pues, no va a reclamar esos intereses porque no le sale a cuenta. Estamos hablando, por ejemplo, una que puse, creo que había en un vídeo, eran 500 euros de intereses, pueden ser incluso más, pero es que me da igual que sean 500, 300, 200 o 100 euros de intereses, es igual, se pueden reclamar y los reclamamos en las mismas condiciones. Bien, y hablando de condiciones, llegamos a la quinta pregunta, ¿cuánto me va a costar? Pues ¿cuánto me va a costar? Pues con nosotros no te va a costar nada. Bien, me explico. Ya lo he dicho antes, iniciamos el proceso, pasamos un cálculo de cantidades a recuperar,
Si el cliente está de acuerdo, le parece bien la cantidad, iniciamos el proceso. Claro, si el cliente ya ha iniciado la reclamación previa y le ha dicho al banco que no, pues pasamos a la vía judicial. Pero bueno, vamos a poner que el cliente no ha hecho nada. Bien, hacemos esa reclamación extrajudicial, la redactamos nosotros, la firma el cliente, nos la devuelve, la enviamos y si el banco le devuelve su dinero, que a veces pasa, pocas veces, pero a veces pasa, ya está, se acabó el proceso, no cobramos nada. ¿Vale? Sí que es cierto que nosotros examinamos la escritura y si hay alguna cláusula abusiva más y el cliente siempre quiere reclamarla, pues a lo mejor conseguimos reclamar otras cláusulas abusivas de la escritura, ¿vale? Pero estamos hablando de gastos hipotecarios. Gastos hipotecarios, reclamación previa, devuelven al cliente su dinero, ya está, se acabó el proceso, no cobramos absolutamente nada. Vía judicial. Bien, el banco contesta que no y acudimos a la vía judicial. Bien, pues aquí nosotros tampoco cobramos nada, ¿eh? Cuando digo nada es nada. Es decir, nosotros vamos a cobrar de las costas judiciales. Es decir, bueno, no cobramos nada, cobramos de las costas judiciales. Me refiero que no le cobramos nada al cliente, de su devolución. Su devolución es íntegra, con sus intereses. No llevamos ningún porcentaje de la devolución. Si en el cálculo eran 1.500 y le devuelve 1.500, pues son 1.500 para el cliente. Nosotros, en ese procedimiento, en el 90 y pico % de las veces, el juez condena al banco a pagar las costas, que son mis honorarios y los del procurador. Pues nosotros cobramos de esas costas. Bien, ¿y qué pasa si no hay costas? Porque claro, puede pasar, imaginaos que dice un juez, bueno, pues aquí no hay costas, por lo que sea, porque veo dudas, porque tal. Pues tampoco cobramos nada. Si no hay costas, tampoco cobramos nada. ¿Vale? A veces sí que hablamos con el cliente y decimos, mira, el juez no ha impuesto las costas. Si te parece bien, recurrimos la sentencia para intentar cobrar nosotros las costas, sin coste alguno y sin riesgo. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque se pierde el juicio o se pierde ese recurso, es decir, el cliente tampoco paga nada. Claro, porque si se pierde, la pregunta es, bueno, perdemos el juicio. Vale, a ti no te pago nada, abogado, procurador, que me han defendido y representado. Pero, ¿y si el juez dice, el cliente tiene que pagar las costas del abogado y del procurador del banco porque ha pedido el juicio? Pues nada, tampoco paga nada el cliente. Nosotros nos hacemos cargo de eso, de esos gastos. ¿Vale? A veces nos preguntan, ¿y esto por qué es? Es decir, joder, ¿y tú qué ganas? Bueno, como digo, la viabilidad es muy alta, el porcentaje es muy alto. Puedo asumir ese riesgo, ¿vale? Lo asumo porque es muy alto. Porque si de 10 pierdo una, pues asumo el riesgo, ¿vale? Y bueno, y me sale a cuenta como negocio. Por lo tanto, es decir, el cliente no paga nada, se pierda el juicio o se gane el juicio, pase lo que pase. Bien, quizás este vídeo es un poco largo, pero bueno, quiero un poco responder a esas preguntas que la verdad es que no son pocas. Tengo aquí 8, pero bueno, vamos ya por la sexta. ¿Qué necesito para reclamar? Vale, ¿y qué pasa si no tengo las facturas? Bueno, pues necesitamos siempre la escritura de préstamo hipotecario, ¿vale? Que esto a veces se me pregunta, ¿pero la escritura para qué? ¿Te hace falta entera? Sí, porque como he dicho al principio, pedimos dos cosas en la demanda, que se anule una cláusula de la escritura, y el juez tiene que ver la escritura entera y que esa cláusula está ahí y que es abusiva. Y luego, lógicamente, pues las facturas, notario, registro, gestoría y tasación, ¿vale? A veces no tenemos las facturas individuales, pero tenemos una factura de la gestoría que lo engloba todo, de la gestoría del banco, en la que pone lo que se ha pagado por cada concepto. También nos valdría. Por ejemplo, la tasación, muy habitual, porque la tasación se hace antes de las gestiones hipotecarias, de la firma de la hipoteca, y a lo mejor no tenemos esa factura. Bueno, pues si conseguimos el apunte bancario, hay gente que me ha traído el apunte bancario, en el que pone la empresa de tasación, TINSA o Tecnitasa, 300 euros. También valdría, ¿vale? Tengo sentencias, porque me pasó una vez en un juzgado de primera instancia, que no me dio la tasación porque era un apunte bancario, y lo recurrí, la audiencia provincial dijo que perfectamente era válido ese extracto bancario con el apunte de la tasación. Es decir, no tiene por qué ser la factura en sí. Bien, ¿qué pasa si no tengo las facturas? Bueno, pues eso se nos pregunta mucho, porque además tengo un vídeo muy antiguo en el que yo hablaba de reclamar sin facturas. Bien, actualmente reclamar sin facturas es un suicidio. Yo al principio lo hacía, lo intentaba, creo que funcionó alguna vez, ¿vale? Porque al final lo que cobra el notario y el registrador se puede calcular en aranceles. Pero claro, al juez no le gusta, quiere ver algo, quiere ver la factura, quiere ver el recibo, el apunte bancario. Por lo tanto, tenemos que tener esas facturas, ¿vale? Estamos ahora planteando otra vía con una especie de informe pericial de una persona
ajena, independiente, que nos haga pues un informe de lo que cobró y bueno, quizá por esa vía podamos hacer algo. Pero bueno, a día de hoy pues hace falta esas facturas. Bueno, hay gente que no las tiene. ¿Cómo las podemos conseguir? Pues bueno, aquí la verdad es que hay muchas formas. A veces se consiguen, a veces no. Por ejemplo, lo primero que yo aconsejo, pues ves al banco, porque si no te las dio el banco, porque hay gente, a clientes a las que el banco no les dio sus facturas y tienen que proporcionárselas, o el banco o la gestoría del banco, pues pídelas en el banco. Bueno, a veces funciona, ¿vale? La mayoría de veces no, porque el banco sabe que vamos a reclamar los gastos hipotecarios. Bueno, pues una vía, ir al banco. Segunda vía, preguntar al banco, oye, ¿qué gestoría hizo las gestiones? Porque al final quien va a pagar el notario, quien va a pagar el registro, quien va a pagar el impuesto, que por cierto el impuesto no se puede reclamar, quien hace esas gestiones es una gestoría encargada por el banco. Bueno, pues que nos digas qué gestoría fue y llamamos a la gestoría y si todavía existe, pues le pedimos a la gestoría que nos pase el desglose de esas facturas, el desglose de los gastos que se pagaron. Bien, otra forma, porque bueno, hay a veces, sobre todo en escrituras más antiguas, que el cliente no tiene las facturas, nos pasa la escritura y resulta que al final de la escritura viene lo que cobró el notario, incluso a veces viene lo que cobró el registrador. Bueno, pues por ahí podemos reclamar notario y registro, porque viene al final de la escritura, ¿vale? Es una forma también de poder reclamar. Como veis, no haría falta la factura, porque al final de la escritura pone el notario, hace referencia a lo que cobró. Otra opción que recuerdo que hizo un cliente, aunque luego otros clientes han intentado hacer eso y no lo han conseguido. Pues tengo un cliente que se fue al notario, el notario realmente ya no existía, aunque la notaría sí, pero el notario que firmó la hipoteca no. Lo mismo con el registrador, se fue al registrador y tanto notario como registrador le hicieron una certificación de que su escritura de fecha tal tuvo un coste de tantos euros. Y el registrador, que su anotación registral de fecha tal tuvo un coste de tantos euros, ¿vale? Esas certificaciones me las pasó una vez un cliente. Yo os digo que otro cliente intentó eso y el notario no quiso hacer esa certificación, así que imagino que dependerá del notario y del registrador. Lógicamente eso tendrá un coste. El registrador se dice, bueno, yo te pago por esa certificación, si me cobras 30 euros, merece la pena, porque luego vas a recuperar más, ¿vale? Como a veces también pasa que no tenemos la escritura, también ocurre. Pues bueno, lo mismo, pedir al banco lo primero y si no, pues al final el notario una copia simple que vale en función de lo grande que sea la escritura, pues puede ser entre 30 o 70 euros, ¿vale? El valor de la escritura. Entonces, bueno, pues un poco por encima, esas son las formas de poder conseguir esas facturas. También la factura de la tasación, sé que si la ha hecho TINSA, porque TINSA es una empresa que ha hecho muchas tasaciones, a través de la página web de TINSA podéis conseguir la factura de la tasación. Bien. Vamos terminando. ¿Cuánto dura todo el proceso? ¿Vale? Esta es la pregunta del millón, porque a veces no lo sé ni yo. No lo sé ni yo porque esto de los juzgados es impredecible. Bien, lo primero, la reclamación amistosa. ¿Cuánto tiene el banco para contestar? Bien, pues por ley hay una orden ECO del año 2004. Es un plazo de 2 meses para contestar a nuestra reclamación. Hay bancos que en sus reglamentos de atención al cliente, que están en su página web, en el apartado de atención al cliente, en sus reglamentos rebajan ese plazo a 1 mes, ¿vale? Pero bueno, por ley 2 meses y algunos bancos lo rebajan a 1 mes. Bien, cuando el banco rechaza la reclamación vía judicial, pues esto es la pregunta del millón, porque es que depende de tantos factores. Gracias a Dios, los juzgados especializados en cláusulas abusivas se están eliminando porque, por ejemplo, los juzgados de Madrid y Barcelona son lentísimos, solo 3 años para admitir la demanda a trámite. El de Madrid ya se ha quitado, el de Barcelona espero que a final de año se elimine. Y bueno, no podría hablar de plazos, es decir, hay un juzgado rápido que te lo puede resolver en 6 meses y un juzgado muy lento de estos que estoy hablando que puede ser 3 años. Entonces depende del sitio, depende del funcionario que te toque tramitar tu asunto, que sea más rápido, que no se coja una baja, es decir, depende de muchos factores. No podría hablar de plazo, la horquilla es tan grande que no podría decir. ¿Vale? También nos preguntan en vía judicial, porque bueno, a muchos clientes pues el tema de la vía judicial de un juicio pues le produce cierta ansiedad. Pregunta, ¿tengo que ir a juicio? No hay que ir a juicio. Esto se resuelve en la audiencia previa, que se llama, es decir, una comparecencia en la que solo van abogados y procuradores de las dos partes, del cliente y del banco, y ahí se termina la cosa, ¿vale?
Entonces el cliente no tiene que ir. Si quiere, puede ir, porque el cliente que dice, yo quiero ir a la audiencia previa, quiero ir a verlo, pues puede ir, pero no tiene que ir. ¿Vale? La única vez que quizá tenga que ir el cliente a pisar un juzgado, que no tiene por qué, es porque, bueno, os cuento un poco el trámite, se presenta la demanda y antes del juzgado, digamos, admitirla a trámite, requiere para que el cliente apodere a nuestro procurador. Y eso del procurador muchas veces dice, pues ¿eso qué es? Bueno, pues aquí en España realmente hay una persona que representa al cliente en el juzgado y es el procurador. El procurador es realmente el que se encarga de presentar las cosas en el juzgado y tiene que tener una autorización, un apoderamiento. Entonces, ese apoderamiento se llama apudacta, una palabra un poco rara. Hoy en día se puede hacer por internet. Por lo tanto, si el cliente dispone de firma digital, no hace falta ni que pise el juzgado. Ese apoderamiento lo hace por internet y ya está. Se le pasa al procurador, se presenta en el juzgado, nos hacemos nosotros y ya está. ¿Que el cliente no tiene firma digital? Pues bueno, entonces se coge cita en el juzgado y hay que acudir. Un trámite rápido, sencillo, al juzgado un momento, simplemente el cliente acude con el DNI y firma ese apoderamiento, ¿vale? Para el caso de que no disponga de firma digital. Bien, en cuanto a la vía judicial, ¿puede el banco recurrir la sentencia? Sí, la puede recurrir y de hecho algunos bancos la recurren, sobre todo por el tema de la prescripción. Como he dicho al principio, de que no hay un plazo definido, pues el banco pelea el tema del plazo, como que el plazo ya ha transcurrido y que esa demanda se ha puesto fuera de plazo, ¿vale? Actualmente pues no están prosperando esos recursos y básicamente lo que hacen es dilatar el procedimiento, ¿vale? Como también, como hemos dicho, a veces hemos recurrido nosotros, ¿vale? Y eso no tiene ningún coste y ningún riesgo para el cliente, porque si recurrimos y se pierde, nosotros hacemos cargo de cualquier coste o gasto asociado, ¿vale? Y bueno, básicamente ya está, termino, porque bueno, ¿qué hago? Se nos han preguntado si el cliente, si el banco quiere llegar a un acuerdo, ¿vale? Porque hay veces que el cliente reclama por su cuenta y el banco quiere negociar. Bueno, pues si quiere negociar, lo de siempre, pues que te lo pague todo, que no te haga como CaixaBank, que se olvide de los intereses o que te dice que esta factura no se ve bien. No, si quieres negociar, me tienes que pagar lo que me tienes que pagar. Lo que dice la jurisprudencia, que ya está archimanido, o sea, es un tema súper superado ya por la jurisprudencia. Mitad de notario, registro, gestoría y tasación, más sus intereses legales, importantísimo, ¿vale? Tenéis que verificar esto, que ordenen esos conceptos más sus intereses legales, que ya os he dicho cómo podéis vosotros calcularlos y verificar que lo que os están ofreciendo es lo correcto. Bien, pues bueno, ya se me ha hecho el vídeo un poco largo, pero quería un poco abordar todas las cuestiones y, como digo, vuelvo al principio. Penséis ya reclamar o tengáis dudas o no queréis meteros todavía en follones, pero lo que sí yo recomiendo es que no perdáis la oportunidad, aunque tengáis dudas de si es una subrogación, de si mi hipoteca es de tardía, de 2017, no cuesta nada esta reclamación, que se hace en 2 minutos por correo electrónico y por lo menos ya os curáis en salud en cuanto a plazos de prescripción, ¿vale? Entonces, nada más. Nos vemos en próximos vídeos e insisto, a reclamar.